Bueno, vamos a hablar de la entrevista a Pedro Sánchez, que yo me he enterado hoy que ayer hicieron una entrevista a Pedro Sánchez, porque resulta, Pedro Sánchez ha soltado unas cuantas cosas. Intuyo, uno, que Pedro Sánchez no se va a ir nunca. Dos, que cada día está peor de la cabeza. Y tres, que vamos directos a una puñetera dictadura. Y esto ya lo digo riéndome, porque es una risa como nerviosa, es una risa como de... Tío, no tenemos nada que hacer. Vamos a ver, Pedro Sánchez, porque esto ya es brutal. De un liberalismo que impulsó, en este caso, Mariano Rajoy como presidente del gobierno, con esos recortes y subidas de impuestos. El neoliberalismo que impulsó Mariano Rajoy con los recortes y las subidas de impuestos. Ahora me entero que las subidas de impuestos son neoliberales. O sea, yo pensé que lo liberal era bajarlos, pero resulta que el tío que se ha dedicado a subir impuestos desde que ha llegado, el impuesto más importante, que es la inflación, ¿vale? Que está desbocada, resulta que Rajoy era un liberal. O sea, Rajoy que era un puñetero rojo. O sea, Montoro, su ministro, que se enorgullecía de haber subido los impuestos más que la izquierda. Rajoy, un tío que se enorgullecía de haber nacionalizado un banco. Y resulta que Rajoy es neoliberal. O sea, que este tío ya está, que está zumbado. Estamos asistiendo al colapso político e intelectual de la derecha tradicional en nuestro país y también en el conjunto del continente. Al colapso, coño, pues para ser un colapso yo veo a la derecha ganando toda Europa. Y en todo el mundo. O sea, Latinoamérica, por ejemplo, cada vez va avanzando más. En Estados Unidos está Donald Trump, aquí en Europa tenemos a Vox disparado, a Le Pen disparada, a Reform en Reino Unido disparados, a Orbán, a Giorgia Meloni, en Suecia, en todos sitios, tío. ¿Dónde ves todo el colapso? Yo la veo mejor que nunca a la derecha. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es una derecha absolutamente desconcertada por el crecimiento de la ultraderecha, que copia no solamente las formas, sino también los contenidos de los discursos de la ultraderecha. Me permitirá el sarcasmo, pero, en fin, cuando veo este No te permito el sarcasmo, Pedro. No te permito el sarcasmo, no tienes gracia. tipo de manifestaciones, me permite al menos conocer cómo ve España pues estos dirigentes de la derecha, ¿no? Escuchar a la señora Ayuso decir que ETA, bueno, es que siempre sacan a ETA. Que siempre sacan a ETA. O sea, el tío que lleva 7 años sacando a Franco. El tío que sacó a Franco de su tumba. Sacó a Franco de su tumba, tío. Sacó a una puta momia de su tumba para llevarlo a otro sitio. Y me dice que siempre sacas a ETA. Hombre, sacamos a ETA porque está gobernando con ETA. No sé, se me ocurre. Que ETA se iba a saltar el País Vasco y Navarra, o que España vive en una dictadura. Pues, en fin, ¿qué quiere que le diga? Pero, presidente, usted... Efectivamente, es que es así. Bildu ha saltado Navarra y País Vasco. O sea, el próximo Lehendakari de Vascongadas, de la comunidad vasca, va a ser Arnaldo Otegi. Y eso yo lo tengo clarísimo hace mucho tiempo. Y que vivimos en una dictadura. Hombre, un país en el que el presidente del gobierno está asaltando, si no los tiene ya, prácticamente todos los poderes, en el que todas las instituciones las tiene controladas, en la que la televisión pública es suya, donde el Poder Judicial lo ha pactado con el partido de la oposición y ha colocado a sus jueces, de lo que se ha salvado el Tribunal Supremo, que es lo único que no controla, es lo único que nos separa de no ser una dictadura, el Tribunal Supremo. Y la UCO, ya. En cuanto Pedro Sánchez reforma el Tribunal Supremo, que ya va a hacerlo, y en cuanto controla la UCO, que ya lo están haciendo, ya han ascendido al jefe de la UCO para quitárselo de en medio, ya, se acabó. Ya seremos Venezuela. Y a eso es lo que va. Entonces, claro, todos estos de que Pedro Sánchez está acabado, no, Pedro Sánchez está más fuerte que nunca. Pedro Sánchez ahora mismo, después de lo del fiscal, va a ramplar con todo, Usted dice, esto es lo que vemos, pero yo también veo otras cosas. Y veo que su número 2 está en la cárcel. Claro. Veo que Ábalos ha ingresado en prisión. Así es. ¿Qué sintió usted el jueves cuando vio entrar a alguien que, hombre, ha sido una persona muy cercana a usted, amigo, una persona de su confianza? ¿Qué sintió al verle entrar en prisión? Bueno, yo en primer lugar, lo dije además recientemente. O sea, ¿qué sintió? ¿Tú crees que un periodista puede preguntar por sentimientos? ¿Cómo que qué sintió? No, la pregunta es, ¿usted ha tenido algo que ver en todo lo que ha hecho Ábalos, cuya consecuencia ha sido que entre en la cárcel? Esa es la pregunta que haría un periodista de verdad. No un lameculos, como esta tía. Esta es la que dijo el otro día que quería que los premios Ondas se los llevaran Hassan, Mohamed y Salma. Pues eso es lo que haría un periodista de verdad. Preguntar sobre la implicación del presidente con los chanchullos y la corrupción de su número 2, pero no. Le ha preguntado qué siente.
cuáles son sus sentimientos. A mí qué cojones me importa lo que sienta Pedro Sánchez. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Maravilloso. Maravilloso. O sea, resulta que Pedro Sánchez era... O sea, Ábalos era un desconocido, o sea, no conocía a Pedro Sánchez, o sea, se pegó meses metido en un Peugeot, en un coche de mierda, con él y con el portero del puticlub, y con Ábalos y con el Cerdán, con los tres que han pasado por la cárcel, y 2 de ellos están ahora en la cárcel, y resulta que era un desconocido, tío. O sea, se hacía viajes de kilómetros y kilómetros y kilómetros con gente que no conocía. ¿Qué pasa? ¿Ibas en un BlaBlaCar? ¿Y no en un coche con gente de tu máxima confianza? Gente a la que tú le diste los avales para que lo custodiaran las primarias que luego manipulaste. Y resulta que era un gran desconocido. Es lo que dijo el otro día en un tuit un chico que bueno, cuando saque mi libro os diré quién es, que decía que bueno, que cuando se bajaba a mear Pedro Sánchez, pues Ábalos, Koldo y Cerdán pues hablaban de corrupción, de prostitutas, de comisiones, y en cuanto subía Pedro Sánchez de repente se callaban y hablaban de ecologismo y de regeneración democrática. Eso es lo que pasaba, por eso Pedro Sánchez no se enteraba de nada. Porque todo lo armaban cuando Pedro Sánchez bajaba a mear y a cagar. Luego venía Pedro, venga chicos, venga, vamos a seguir el viaje. Ay, mira, pues ¿sabes qué pasa? Pues España está muy mal de corrupción, tenemos que limpiar la corrupción porque la regeneración democrática es lo más importante ahora mismo en este momento. Eso eran las conversaciones básicamente del Peugeot. Luego se bajaba otra vez Pedro Sánchez y empezaba, oye, mira, la puta esta, vamos a contratarla. En cuanto ha habido un mínimo atisbo de corrupción en mi partido o en mi gobierno, como es el caso de José Luis Ábalos... Pero es tardaste un año en echarle, tío, Ábalos, ¿qué coño me estás contando? He actuado con absoluta contundencia, con total contundencia. Pero si el fiscal le tuviste en el cargo hasta que le condenaron, cuando ya había atisbos de corrupción. Y por tanto no con connivencia como sí se hacía por parte de anteriores administraciones. A partir de ahí, pues mire, yo lo que le digo es lo siguiente, todo el mundo tiene derecho a defenderse. Pero, desde luego, ni el gobierno ni el Partido Socialista van a aceptar, ni en el caso de organizaciones como es el caso del Partido Popular, ni de personas, ni chantajes, ni amenazas. Que no vas a aceptar chantaje, pero sí, tu legislatura ha estado basada en un chantaje. Pero si los independentistas te han chantajeado todo lo que les ha salido de la polla. Pero si la amnistía fue un chantaje. Si echar al País Vasco, a la Guardia Civil del País Vasco, fue un chantaje. Si cederle los impuestos a Cataluña, fue un chantaje. ¿Qué coño me estás contando? Si toda tu legislatura tú estás en la Moncloa por haber cedido a un montón de chantajes. Eso es increíble. Lo que pasa es que el señor Ábalos está lanzando críticas muy duras contra usted, algunas hablando de conductas delictivas. ¿Usted se va a querellar? Mire, ¿Se va a defender a través de la justicia? Nosotros hemos sido claros en que todo lo que se está diciendo por parte de José Luis Ábalos es mentira. Por tanto, pues, no puedo añadir mucho más. No vamos a entrar en una espiral de querellas y de... No, simplemente... ¿Por qué? ¿Por qué no se defiende de estas críticas? Nos estamos defendiendo. Es más, estoy diciendo que, por supuesto, nosotros no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje por parte ni de personas ni de organizaciones. Nosotros tomamos una decisión difícil, dura, contundente, asumiendo la responsabilidad de extirpar la corrupción. Eso es lo que hicimos. A partir de ahora es el momento de los tribunales. Y es ahí donde se tienen que dirimir las cuestiones. Entonces vamos a recapitular. Resulta que Rajoy tenía que dimitir. Le hiciste una moción de censura a Rajoy, a pesar de que Rajoy no estaba imputado, simplemente por lo que tenía a su alrededor, por la corrupción que tenía a su alrededor, de la cual Rajoy era forzosamente conocedor. Esa fue la razón de la moción de censura. Rajoy le decían que era el centro y estaba rodeado de corrupción. Y por eso tenía que dimitir. Pero tú, que tienes a tu mujer imputada, al fiscal condenado, a tus 2 números 2 en la cárcel, al otro asesor de tu número 2 en la cárcel, al hermano imputado. Y tú no tienes que dimitir.
¿no? Porque has extirpado la corrupción. Tú no has extirpado una mierda. Esa corrupción nació en tu gobierno. La corrupción se extirpará en el momento en que salgas de la Moncloa. Tú eres la corrupción, Pedro Sánchez. Eres el número 1. O sea, que tú pretendes que nos creamos que tú eras el amigo íntimo de 3 personas que están imputadas por corruptos y que tú no sabías nada, absolutamente. Presidente, si usted llegara a ser imputado, ¿dimitiría? ¿Pero y por qué voy a serlo? O sea, pero ¿qué pregunta es esa? Pero, ¿cómo que si usted llegara a ser imputado dimitiría? O sea, es que no, tío, es que esta piba... O sea, dime tú qué clase de periodismo hace. O sea, la pregunta sería, si usted llegara a ser imputado, ¿pediría perdón a los españoles? Porque lo de dimitir es que no cabe en cabeza humana que un presidente del gobierno imputado no dimita. Hay una denuncia hoy mismo. Bueno, de manos limpias. De manos limpias. Pues sí, la noticia es ¿por qué no me denuncia a manos limpias? ¿Por qué tema no me denuncia a manos limpias? Porque pero cuando me pregunta ¿por qué voy a ser imputado? Hombre, hay 2 número 2 de usted que están imputados. Bueno, claro, y hemos actuado... Han pasado por la cárcel. Y hemos actuado con contundencia. Desde el primer momento hemos asumido esa responsabilidad y lo hemos hecho... ¡Que no! Vamos a ver, asumir responsabilidad es que tú te vayas a tu puta casa si una persona a la que nombraste está en la cárcel. ¿Qué es lo que le pedíais a Rajoy, le pedíais a Esperanza Aguirre, le pedíais a todo el mundo del PP, al que imputaban a asesores, a números 2, etcétera, y exigíais que se fueran? Ayuso, tío, Ayuso, estáis pidiendo que se vaya Ayuso. Estáis diciendo que estáis pidiendo que dimita Ayuso. Porque tiene a su novio imputado, que no es ni político ni es nada. Y que encima fue por una cosa que hizo antes de conocerla a ella. O sea, es que es alucinante. O sea, Ayuso tiene que dimitir. Porque tiene a su novio imputado. Pero tú, que tienes a todo tu entorno político completo imputado, no tienes que hacer absolutamente nada. Además en 3 ámbitos, porque no es solamente apartar a estas personas efectivamente de la organización o en el caso de Santos Cerdán de la dirección, sino que también tomamos decisiones, una internamente para reforzar los mecanismos de control, porque efectivamente algunos fallaron, y también desde el punto de vista legislativo y político, impulsando un plan estatal de lucha contra la corrupción para crear, entre otras cuestiones, una agencia pública de lucha contra la corrupción. Una agencia pública de lucha contra la corrupción. Es una agencia controlada por el gobierno para controlar la corrupción del gobierno. Yo lo veo un plan sin fisura. O sea, lo de hacer una agencia pública financiada con gobierno. Tú imagina, sería la polla, ¿no? Que al final también hubiera corrupción dentro de la agencia pública contra la corrupción, que la va a haber, porque si es pública va a haber corrupción. Ahí empezarán a enchufar a gente, a políticos, a asesores, etcétera. Y al final terminará habiendo un caso de corrupción en la agencia contra la corrupción. O sea, sería maravilloso y va a ocurrir, va a ocurrir. Y además fue un plan que elaboramos conjuntamente con una organización muy prestigiosa como es la OCDE. Por tanto, ¿la corrupción cero existe? No, desgraciadamente no. Pero lo que sí que existe es una... Sí existe la corrupción cero, sí existe. Lo que pasa es que en España estamos acostumbrados a que tengan que haber corruptos. Porque estos sois todos unos mangantes. Pero sí existe. Hay países en los que no hay corrupción. Hay países que son limpios, que hay gobiernos limpios, donde no hay corruptos. Lo que pasa es que nos habéis acostumbrado a que tengamos que tener corruptos. Ya está, tenemos que tener gente que roba dinero público. ¿Por qué? Porque la gente os sigue votando. Y como os veis impunes y os sabéis impunes porque la gente sigue votando a pesar de ser unos corruptos, pues entonces nos habéis acostumbrado a que en España tenga que haber corruptos gobernando. Pero no tiene que ser así. Y no tiene por qué haber corruptos. Tolerancia cero contra la corrupción. Claro, pero fíjese, ¿usted se acuerda cuando le pedía la dimisión a Mariano Rajoy por su relación con Bárcenas? Por haber nombrado a Bárcenas, por haber confiado en Bárcenas. ¿No sería coherente que usted se aplicara la misma vara de medir? Es decir, que usted también asumiera responsabilidades personales por haber nombrado a Santos Cerdán, por haber nombrado a Ábalos. Sí, pero fíjese, Gemma, yo he asumido esas responsabilidades. Buena pregunta, buena pregunta. No las has asumido. No has asumido la responsabilidad que tú le pedías a Rajoy. Tú a Rajoy le pedías la dimisión. No asumir responsabilidades simplemente. O sea, tú tendrías que asumir la misma responsabilidad que le pedías a Rajoy, que es la dimisión. Asumido las responsabilidades, no diciendo Luis sé fuerte, sino
expulsando y apartando a estas personas de la organización, colaborando con la justicia. El señor Rajoy hizo todo lo contrario. Puso en marcha una policía patriótica precisamente para obstaculizar la investigación judicial. ¿Pero qué tiene que ver la policía patriótica con eso? ¿Gilipollas? ¿Qué coño tiene que ver la policía patriótica con...? Y en tercer lugar, es que, en fin, hay una sentencia en firme de la Audiencia Nacional que dice que el Partido Popular se financió irregularmente. ¿Vale? O sea, quiere decir que si aparece una sentencia en firme de que el PSOE se financió, que os digo ya que van a imputar al PSOE por financiación irregular. Si hay una sentencia en firme del PSOE, bueno, la sentencia en firme es la del Supremo, que es la que ratificó la Audiencia Nacional. Ese Supremo, en el que había dos personas, dos jueces, que condenaron al PP, que luego condenaron también al fiscal general, ¿eh? Eso no lo dices. Por tanto, eso a día de hoy no existe en estas causas. Yo vuelvo a una pregunta que le he hecho antes y me ha quedado sin respuesta. ¿Qué ocurre si llega una imputación a usted, presidente del gobierno, o al Partido Socialista? Pero fíjese... ¿Usted continuaría en el cargo, como ha hecho el fiscal general del Estado, que estando imputado ha continuado en el cargo? ¿Continuaría? Mire, yo entiendo que usted me pueda hacer esa pregunta, pero yo sobre hipótesis no me puedo manejar. Lo que sí que puedo manejarme y es operar sobre certezas. O sea, dice sobre hipótesis no se puede manejar. El mismo que antes de la condena del fiscal general dijo que el fiscal era inocente. Es que es tal cual. O sea, Pedro Sánchez dijo que el fiscal era inocente. Era una hipótesis suya, pero esa hipótesis sí la podía manejar. Pero la hipótesis de que pudiera ser imputado, ahí no. Ahí no puede manejar ninguna hipótesis. La certeza que le puedo garantizar a los telespectadores y a usted es que desde luego el Partido Socialista no se ha financiado regularmente. Y eso es... Claro, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si es lo mismo que decía Felipe González antes de que al PSOE lo condenaran por financiación irregular. ¿Qué va a decir Pedro Sánchez? Que además, por cierto, tampoco se infiere de ninguna de los procedimientos abiertos, ni tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. En ese sentido, absoluta tranquilidad, absoluta confianza en la justicia y, por supuesto, en la buena labor de los profesionales de la sede del Partido Socialista. ¿Usted cree que quieren acabar con usted por la vía judicial? Bueno, entiendo que es una pregunta retórica, ¿no? No. Porque cuando dice que el señor Feijóo dice y Ayuso, Sánchez a la cárcel, parece evidente, ¿no? Que la frustración... Es que vas a acabar en la cárcel. Es que Abascal tiene razón. O sea, tú vas a ser el primer presidente de la historia de España que acabe en la cárcel. La cara de terror que tienes, la cara de consumido que tienes, de no dormir en 2 años, o sea, eso es porque estás cagado de miedo. O sea, estás acojonado. La impotencia de una derecha que es incapaz de poder articular un proyecto político mínimamente solvente, en lo que están es en la destrucción del adversario. Pero esto es algo que está pasando en todo el mundo. No está pasando solamente en España. Es algo que tiene mucho que ver con un crecimiento de la ultraderecha en donde lo que se quieren es romper los puentes de convivencia entre aquellos que piensan de una manera y aquellos otros que piensan de otra. El drama que vive Europa, y particularmente España, es que tenemos una derecha que ha dicho, por supuesto que lo vamos a hacer. Fíjese lo contradictorio de lo que hace el Partido Popular. Llevamos 2 años, Gemma, que si la ley de amnistía, que si es corrupción, que si es anticonstitucional, que si es una compra que ha hecho el malvado Sánchez para poder afrontar la legislatura. Que no, que eso no lo ha dicho el PP, eso lo dijiste tú. ¿Y una amnistía? ¿Eso se plantea? Es inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Eso lo dijiste tú. Dijiste, no va a haber amnistía. O sea, que eso no lo habrá dicho el PP también luego, pero es que eso lo dijiste tú antes de aprobar la amnistía. Tú eres, Pedro Sánchez, el que dijiste que veías un delito de rebelión. Al final fueron condenados por sedición, por menos que rebelión. Pero tú dijiste que en el golpe de estado de los catalanes, de los independentistas, tú veías un claro delito de rebelión. O sea, es que todo esto no lo estamos diciendo los fachas. Todo esto de la amnistía lo decías tú antes de aprobar la amnistía. Bueno, y resulta que va la semana pasada el señor Feijóo a Foment de Treball, que es una organización patronal de las principales de Cataluña, y dice, a ver si convencen ustedes a Junts per Catalunya para que podamos hacer una moción de censura y echar al malvado Sánchez. Porque es igual de mierda que tú, porque sois lo mismo. Porque os da igual destruir España con tal de conseguir votos. Pero en este caso, a mí me parece bien. Aliarse con el demonio para echarte a ti, si es solo para eso, yo lo he dicho muchas veces, me da exactamente igual.
Son votos, ya está. Si Junts no pone ninguna condición y da sus votos para una moción de censura, me parece muy bien. A mí me da igual. Otra cosa es que pongan condición... No, eso no. Pero si tú pones tus 7 votos para una moción de censura del PP que la apoye Vox también, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. En el Partido Popular no hay nadie al volante. Ahí tiene toda la razón. Ahí hay que darle la razón a Pedro Sánchez. En el PP no hay nadie al volante. Está todo el mundo descabezado. El PP va, vamos, cuesta abajo sin frenos. O sea, Feijóo, pero no por Sánchez. O sea, el PP está en la inopia por Vox. Porque no saben qué hacer para parar a Vox. Porque le han comido el culo tanto tiempo al PSOE y a los votantes del PSOE, pensando que le van a votar alguna vez, y comprando todo el pack ideológico de la izquierda, que en el momento en que la sociedad ha empezado a mirar a su derecha, ya era demasiado tarde para irse a la derecha. Entonces ahora no saben qué hacer para recuperar ese espectro político, que se lo estaba llevando Vox. Y Vox cada vez está comiendo más y más y más y más y más la tostada. Y el PP ya no sabe qué hacer. Ya ahora salta con la inmigración, intentando copiar el discurso de Vox, pero la gente ya no se lo cree. Porque hasta, tío, has estado años comiéndole los cojones a todo el discurso woke y progre. Y ahora la gente no te va a creer, la gente se va al original, que es Vox. No te va a votar ahora al pusilánime de Feijóo porque te diga 4 cosas de la inmigración y diga que va a poner un visado por puntos. Cuando acabas de votar con este payaso regularizar a 500.000 personas, a 500.000 ilegales. Bueno, tampoco, no dice mucho más importante aquí. Yo creo que vamos a repasar lo más trascendente, ¿no? Y es que, básicamente, es que Sánchez no se va a pirar. Sánchez va a agotar la legislatura y yo creo que va a volver a ganar. Ya va a regularizar a 2 millones de personas, 2 millones de personas que le van a votar, va a seguir metiendo inmigración y esto no hay nada que hacer. La única solución es la puta moción de censura. Ya lo digo. Aunque sea con el demonio, me da igual. Pero es la única solución. Así que, con elecciones, este tío con elecciones no se va a ir. Eso que os quede claro. Aquí tenéis mi Bizum por si queréis colaborar con la causa facha, con lo que podáis, lo que queráis. Podéis suscribiros a Patreon, que os recuerdo que tengo los canales desmonetizados. Es la única forma de ayudarme a seguir con este canal. Suscribíos y darle like al vídeo.